actividad integral. Sí, hasta el centro de masa. No creo que haya problema de centro de masa, pero es hasta ese tema. ¿Sí? Bien. Veamos, ¿se acuerdan que habíamos dicho el otro día que rotación podía ser difícil o podía ser fácil? Depende de cómo cómo hemos aprendido los temas anteriores. Yo traslación lo manejé bien. Hoy van a ver que vamos a terminar la clase resolviendo un problema de energía de rotación. Así que es bastante rápido la cuestión y no es tan difícil, son 2 o 3 conceptos. Bien, lo vamos a empezar el tema por la energía. Nosotros siempre hemos empezado por las leyes de Newton. Esta vez vamos a empezar por la energía. Y para deducir la energía cinética de rotación, vamos a pensar en un cuerpo que está girando, este cuerpo de cualquier forma, un rígido, indeformable el cuerpo, no se deforma, está girando sobre un eje, ¿sí?, que pasa por el punto O, que no es el centro de masa del cuerpo, sino es un eje cualquiera, y tomamos una partícula MI, esta partícula de acá, y decimos que esa partícula tiene un vector posición RI, que su módulo es RI, y tiene un módulo de velocidad, una rapidez VI. Obviamente esta partícula, este cuerpo está girando, la trayectoria que va a seguir esta partícula es una circunferencia alrededor del eje, ¿sí? O sea que esta velocidad es tangente a este radio. Bien. ¿Estamos? Entonces decimos que la energía cinética, ¿qué es? Un medio de la masa por VI al cuadrado, de esta partícula, ¿sí? Pero hay una relación que vincula esta velocidad tangencial con la velocidad angular. La relación era que la velocidad angular por el radio era igual a la velocidad tangencial, ¿sí? Por lo tanto, me queda la expresión de esta manera. Esta es la energía cinética que posee esta partícula I. Pero yo no quiero analizar una partícula, sino quiero analizar el rígido, el cuerpo. Entonces lo que voy a hacer es decir que la energía cinética total, que en este caso no es una energía cinética cualquiera, sino es una energía cinética de rotación, porque ese cuerpo no está en traslación, sino en rotación, está girando alrededor de este eje fijo, es igual a la suma de las energías cinéticas de cada una de las partículas que componen este cuerpo. Por lo tanto, es la energía cinética de la partícula 1, de la partícula 2, de la partícula 3. En esta suma, me doy cuenta que un medio está en todos los términos y omega, no hay un omega 1, un omega 2, un omega 3. ¿Por qué? Porque todo gira con la misma velocidad angular. Independientemente de la distancia que esté al eje, todo el rígido, al ser indeformable, gira con la misma omega, con la misma velocidad angular. Entonces, saco afuera del sumando un medio y omega cuadrado y me queda la expresión de esta manera, que la energía cinética total de rotación es un medio de omega cuadrado multiplicado la suma de ¿qué cosa? De los MI por los RI al cuadrado. Bien. Y definimos, ¿sí?, que esta cantidad entre paréntesis, que es la multiplicación de la masa de la partícula por el cuadrado de la distancia al eje de rotación, ¿sí?, se define como el momento de inercia del cuerpo con respecto al eje de rotación considerado. Esta suma de MI por RI al cuadrado lo vamos a llamar con la letra I mayúscula y es la definición de momento de inercia del cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que la energía cinética de rotación de un rígido con respecto a un eje fijo es igual a un medio del momento de inercia I por omega cuadrado. Después vamos a ver cómo calculo este momento de inercia. Pero ya sé ahora que mi energía cinética de traslación era un medio de la masa por V al cuadrado.
mi energía cinética de rotación es un medio del momento de inercia por omega cuadrado. Fijémonos en este detalle para entender un poquito más la energía del momento de inercia. En la figura de la derecha, ¿sí? Si ustedes ven, yo con la mano estoy haciendo girar este eje, esto que hace girar esto está girando, yo lo estoy haciendo girar alrededor de este eje vertical. En este caso, estas dos masas y estas dos masas son iguales. En este caso están cerca del eje y en este caso están lejos. ¿Cómo les parece más fácil hacer girar? Con la misma fuerza en la mano que ustedes ejercen, ¿cuál hará girar más? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Cuál resultará más fácil? La derecha. El de la izquierda para mí. ¿El de la izquierda? ¿El de la derecha? A ver. De la izquierda. Bien. ¿Quiénes le parece que es el de la izquierda y quiénes le parece que es el de la derecha? Veamos lo que dice el concepto. Bien, la izquierda. La masa está cerca del eje, en este caso. En este caso las masas están lejos del eje. Las otras masas no se modifican. Si el momento de inercia dependía de las masas y de la distancia al cuadrado, ¿cuál tiene mayor momento de inercia? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha tiene mayor momento de inercia porque las masas son las mismas, pero la distancia r es mucho más grande. Por lo tanto, cuando yo tengo más inercia, como en el caso de la derecha, es más difícil hacer girar al cuerpo, ¿sí? Si ustedes se fijan en un ventilador de techo, ¿dónde está el motor y la masa más grande? En el centro, ¿sí? En el centro de masa del ventilador. Y las aspas son bien finitas, bien livianitas, con la menor masa posible. ¿Por qué? Porque si yo pusiera unas paletas muy pesadas, eso generaría mucha inercia y gastaría mucha energía en mover el ventilador. Entonces un buen ventilador es el que tiene su motor en el centro, ¿sí? Y las paletas son bien livianas, tienen poco momento de inercia, entonces al tener poca inercia es más fácil hacerlo girar. Al hacerlo girar más fácil, consigo ahorrar energía. No tengo que invertir tanta energía porque la energía cinética está dada por la inercia, por un medio de la inercia por omega cuadrado. Entonces, para un omega determinado, ahorro energía bajando el momento de inercia. Bien, ¿se entendió este ejemplo? Continuemos para profundizar un poquito esto del momento de inercia. ¿Cómo se calcula el momento de inercia de un sistema continuo? Bien, ¿cómo calculo yo el momento de inercia? Bueno, se divide el objeto en muchos elementos infinitesimales de masa delta MI. Aproximamos el momento de inercia del sólido continuo a partir de la expresión para un sistema discreto, I igual la suma de los MI por el RI al cuadrado, donde RI al cuadrado es la distancia entre el elemento de masa finita y el eje de giro de rotación. Tomamos el límite cuando MI tiende a 0, en este caso la suma se convierte en una integral. Entonces, el momento de inercia es el límite delta M tiende a 0 de la sumatoria de los RI al cuadrado por el delta MI. Y eso se resuelve con una integral que es algo que van a aprender a fin de año en análisis matemático. Bien, esta es la integral y no necesito que sepan integrales. ¿Por qué? Porque fíjense, nosotros resolviendo esta integral, que por ahora a lo mejor no lo saben, pero no importa, vamos a llegar que la resolución de esa integral, por ejemplo, para el cilindro macizo, un cilindro macizo, con respecto a un eje que pase por el eje que pasa por el centro de masa, que está acá, y es paralelo a una de las aristas, es igual a un medio de la masa por el r cuadrado. ¿Sí? Si yo tengo una esfera, el momento de inercia, una esfera maciza, el momento de inercia es 2/5 de la masa por el r cuadrado.
¿sí? Y así voy a tener para cada cuerpo, ya tenemos la resolución y ese dato me lo van a dar. No tengo que ni memorizarlo ni saber resolver la integral. Ya me van a decir cuánto, el problema va a decir, y si no lo preguntan, cuánto es el momento de inercia de la barra delgada respecto al centro. Entonces me van a decir que es 1/12 la masa de la barra por el largo al cuadrado de la barra. Ese dato yo lo voy a tener. ¿Y de dónde sale? Bueno, de la resolución de esta integral que vimos recién. ¿Sí? De eso entonces no nos hacemos problema porque ya lo determinamos. Ahora, cuidado, porque me está dando el momento de inercia con respecto a un eje determinado. Cuando yo digo cilindro macizo o cilindro hueco, es este eje el que me está dando. Ahora, si yo necesito un eje paralelo a ese, ya no vale un medio de m sobre r cuadrado. El momento de inercia no es del cuerpo S, es del cuerpo con respecto a un eje determinado. En este caso me lo está dando con respecto, por ejemplo, en la barra, con respecto al centro de masa y el extremo. Pero con respecto a otro punto no me lo da. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Veamos algunos ejemplos de cálculo de momento de inercia, dos ejemplos de cálculo de momento de inercia cuando son partículas. Después vamos a ver cómo calcular momento de inercia de cuerpos, pero vamos a empezar con partículas. Dice que en los ejemplos se consideran que los radios de la esfera es mucho más pequeño que la distancia IB al eje de rotación, ¿sí? Por lo tanto, vamos a pensarlo como partículas. Ahora, si a mí me dijeran que no es una partícula, ya no tendría que hacer esto y tendría que hacer otra cosa que vamos a ver después. Pero entonces estamos haciendo la consideración que estoy calculando el momento de inercia de una partícula. ¿Mm? Cuatro pequeñas esferas están unidas a las cuatro esquinas de un marco de masa despreciable. Si ustedes se fijan, considero que esta barra y esta es de masa despreciable y que tengo dos masas chiquitas y dos masas grandes. Si la rotación se produce alrededor del eje Y, fíjense, con respecto al eje Y, con rapidez angular omega, calcular el momento de inercia con respecto al eje Y. Bien, entonces, tengamos en cuenta, mi eje Y es este. Quiero calcular el momento del eje de las cuatro partículas con respecto a ese eje. Pregunto, las masas M mayúscula, ¿a qué distancia están del eje? A una distancia A. Perfecto. Las masas M minúsculas, ¿a qué distancia están del eje? 0. 0. No están a una distancia B, que era lo que podían responder, porque el eje es este. Entonces la distancia yo la mido así. Acá dije que era A. Y acá esta es 0. Y esta es 0. ¿Sí? Por lo tanto, el momento de inercia con respecto al eje Y va a ser la suma de las masas I por el RI al cuadrado, lo que dijimos. Entonces es esta primera M por A cuadrado, más esta otra M por A cuadrado, más M chiquita por 0 cuadrado, más M chiquita por 0 cuadrado. Bueno, me queda 2M por A cuadrado. La energía cinética de rotación es un medio de I omega cuadrado. Como I es 2m a cuadrado, 2m a cuadrado, este 2 y este 2 se van, este 1 medio se van y me queda esta expresión. ¿Qué les parece a ustedes? Perdón. ¿Qué les parece? La energía cinética de rotación, ¿qué unidad tendrá? Joule. Joule. Bien. Para que sea Joule, el resultado de esta expresión
El momento de inercia, ¿en qué unidades tendrá que estar? Fíjense acá donde dice esto. Acá, fíjense acá. Masa y R. Masa y R cuadrado. ¿Qué unidades tendrá el momento de inercia? En el sistema internacional, por supuesto, ¿no? La masa, ¿en qué se mide? Eso, muy bien, Tomás. La masa se mide en kilos y el radio se mide en metros en el sistema internacional. Por lo tanto, la unidad del momento de inercia es kilos por metros cuadrados. No tiene nombre, es kilos por metros cuadrados. La energía cinética va a ser entonces su medio, el momento de inercia en kilos por metro cuadrado, omega. ¿En qué unidades tendrá que estar omega? Para que me den joule, omega, ¿en qué tendrá que estar? ¿Cuál era la unidad de omega en el sistema internacional? Radianes sobre segundo. Bien, entonces vamos a definir que la energía cinética de rotación, que es un medio del momento de inercia por omega cuadrado, su unidad va a ser joule, siempre y cuando yo escriba el momento de inercia en kilo por metro cuadrado y el módulo resistente en radianes sobre segundos. Cuando yo haga kilos por radianes por metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿qué me va a dar? Joule. ¿Estamos? Si ustedes llegan a poner omega en revoluciones por minuto, sonaron. Si ustedes llegan a poner el momento de inercia en gramos por centímetros cuadrados o en gramos por metros cuadrados, cuidado porque eso no da joule, da una unidad que no existe. Entonces, siempre tengo que mantener este criterio de ya saber que I sí o sí kilos por metro cuadrado. Omega sí o sí radianes sobre segundos. Bien, otro ejemplo. Otro ejemplo. Decía algo acá que no lo dije, que lo voy a decir ahora. Las dos esferas de masa m chiquita no se mueven alrededor del eje Y. No se mueven alrededor de este eje. ¿Sí? Por lo tanto, no tienen energía cinética porque no se mueven con respecto a ese eje. Bien, pero fíjense ahora, cuatro pequeñas esferas iguales que antes están unidas en las cuatro esquinas de un marco de masa despreciable que está situado en el plano XY. Esto está en el plano XY. Si la rotación se produce alrededor del eje Z, o sea, saliendo del plano, ¿sí? Esto gira saliendo del plano. Calcular el momento de inercia con respecto al eje Z. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué serían? Las masas grandes del eje que sale del plano, ¿sí? Esto sería así, ¿no es cierto? Este sería el eje Z, y esto estaría girando así. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Entonces, ¿qué R tienen las masas grandes? ¿Cuánto es el R cuadrado de las masas grandes? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Y el de las chicas es cero ahora? No, B cuadrado. Es porque está girando con respecto al eje Z. Entonces, mi momento de inercia va a ser m por a cuadrado, mb cuadrado, m chiquita b cuadrado. Ese es el momento de inercia. ¿Sí? Y la energía cinética va a ser ese momento de inercia por un medio por omega cuadrado. Bien. Ese es el momento. Estos dos son ejemplos de partículas. ¿Sí? El momento de inercia y la energía cinética de rotación asociada a una celeridad angular determina el cambio con respecto al eje de giro. Muy bien. Vamos, antes de avanzar en esto, vamos a tratar de conceptualizar bien este tema del momento de inercia. Haciendo una analogía entre la energía cinética de rotación y la energía cinética de traslación en el movimiento lineal. Entonces, tenemos bien claro que la energía cinética, ahora le vamos a agregar una T y una R, traslación,
y rotación. La de traslación era un medio de m por v cuadrado. La de rotación, un medio del momento de inercia por omega cuadrado. Bien. El papel que juega en esta ecuación la masa, ahora lo juega el momento de inercia. Y el papel que juega la velocidad, la rapidez, en realidad esta es la rapidez v, ahora lo juega, la rapidez angular. ¿Sí? Bien. Esto va a ocurrir cada vez que comparemos una ecuación del movimiento lineal con su correspondiente análoga en el movimiento rotacional. O sea, vamos a tener las ecuaciones de rotación y vieron que acá yo tengo esta ecuación, traslación y esta rotación. Entonces digo que el momento de inercia es la análoga de la masa. O sea, lo que la masa representaba en la traslación, ahora en la rotación lo juega el momento de inercia. Y la análoga de la velocidad o de la rapidez es la rapidez angular. Lo mismo hicimos nosotros con esa analogía, ya la hicimos cuando estudiamos movimiento circular, donde dijimos que la análoga del arco, ¿cuál era? El ángulo θ en radianes. El análoga de la velocidad tangencial, la velocidad angular. Y la análoga de la aceleración lineal, la aceleración angular. ¿Sí? Entonces ya estamos completando como una tabla de analogías. Las tres que teníamos antes, ahora le agregamos una nueva analogía que es la masa y el momento de inercia. ¿Sí? Es más fácil saber cuál es la análoga y después escribir la ecuación, por ejemplo, escribir la segunda ley de Newton en la traslación. ¿Cómo sería la segunda ley de Newton en la rotación? Bueno, sabiendo la análoga de la fuerza, que todavía no la sabemos, y sabiendo la análoga de la aceleración, que es alfa, podría escribir la ecuación. ¿Sí? Bien, la cantidad de movimiento era m por v. Bueno, ¿a qué será la cantidad de movimiento en la rotación? ¿Cuál es la análoga de la masa? Y ¿cuál es la análoga de v? Omega. Entonces, I por omega sería la cantidad de movimiento en la rotación. Así es más fácil recordarlas. ¿Estamos? Ya vamos a estudiar la cantidad de movimiento en la rotación. Algunas analogías y diferencias entre masa y momento de inercia. Veamos, tratemos de entender bien qué es esto del momento de inercia. Analogías. La masa es una medida de la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento lineal. ¿Qué quiere decir esta frase? Que si yo tenía un cuerpo de 2 kilos y un cuerpo de 4 kilos y le aplicaba la misma fuerza, ¿cuál se aceleraba más? El que tenía menos masa. Era más fácil acelerar con la misma fuerza un cuerpo de menor masa. Por lo tanto, la masa es la medida de la resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento lineal. ¿Sí? Recordemos lo que dijo Newton en su segunda ley, con respecto a la aceleración. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es distinta de cero, el cuerpo adquiere una aceleración. Esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta, pero es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. O sea que mucha masa, menos aceleración. Bueno, esa es la medida de la resistencia del cuerpo en el movimiento lineal. ¿Qué representa entonces el momento de inercia en la rotación? Lo mismo es la medida de la resistencia de un objeto, pero a cambiar su estado de movimiento rotacional. Si yo quiero hacer rotar un cuerpo, cuanto menos momento de inercia tenga, más fácil va a ser hacer rotar a ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero que un cuerpo se traslade mucho, tiene que tener poca masa. Cuando quiero que rote mucho, tiene que tener poco momento de inercia. Ahora me dice, bueno, pero el momento de inercia está asociado con la masa. Sí, porque el momento de inercia es la masa por el r cuadrado. Pero no solo depende de la masa, también del r cuadrado. Bien. Diferencias. La masa es una propiedad intrínseca del objeto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo
tiene 2 kilos de masa, y no importa si el cuerpo tiene 20 centímetros por 30 por 40 o tiene menos dimensiones. Es la masa del cuerpo. ¿Sí? No importa cómo está distribuida esa masa, cómo es esa masa. Tiene tal cantidad de masa. En cambio, el momento de inercia depende de la elección del eje, va a tener distinto momento de inercia. Por lo tanto, ahí ya tenemos una diferencia. No es intrínseco del cuerpo, depende del eje que yo tome. Y no depende solamente de la masa, porque dijimos que el momento de inercia era la masa por el radio al cuadrado. No depende solo de la masa, sino de cómo está distribuida esa masa. Dos cilindros de 2 kilos, uno de 20 centímetros de diámetro y otro de 40 centímetros de diámetro, el de 40 más bajito, pero los dos del mismo material, de la misma masa, le aplico una fuerza y se aceleran igual. ¿Sí? Despreciamos la fricción, se aceleran igual los dos cuerpos. La aceleración de traslación. Ahora, cuando yo lo hago girar, esos dos cuerpos que tienen la misma masa, con respecto a un eje que pase por su centro de masa, no tienen el mismo momento de inercia. ¿Por qué? Porque la masa va a estar distribuida distinto. El cilindro que tiene 40 centímetros de diámetro va a tener mucho más momento de inercia que el que tiene 20. Entonces, depende la inercia, el momento de inercia depende del eje y depende de cómo está distribuida la masa con respecto a ese eje. Y este concepto es fundamental. Dos cuerpos que tengan la misma masa pueden tener distinto momento de inercia. El mismo cuerpo va a tener distinto momento de inercia según el eje de rotación que yo tenga. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver cómo se calcula. ¿Se entiende más o menos ese concepto? Bien. Teorema de los ejes paralelos, que se lo debemos a Steiner. ¿Qué significa? ¿Qué dice Steiner en este teorema? Plantea cómo calculo el momento de inercia si el eje no es el eje que yo conozco, el eje que pasa por el centro de masa. Es un eje cualquiera paralelo a ese. ¿Sí? Eso es lo que plantea Steiner. Calcular el momento de inercia con respecto a otro eje. Cualquier eje no, un eje paralelo al que pasa por el centro de masa del cuerpo. O sea, la integral me resuelve y la tablita me dio el momento de inercia, por ejemplo, de un cilindro macizo con respecto a su centro de masa. Ahora, si el cuerpo está en rotación con respecto a otro eje, ¿cómo lo calculo con Steiner? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense lo que dice, los momentos de inercia de sólidos rígidos con una geometría simple son relativamente fáciles de calcular si el eje de rotación coincide con su eje de simetría. Sin embargo, los cálculos del momento de inercia con respecto a un eje arbitrario pueden ser engorrosos, incluso para sólidos con alta simetría. Cuando yo tengo una polea, un cuerpo muy complicado, no voy a tener una expresión matemática que me determine el momento de inercia. ¿Y cómo determino el momento de inercia de una polea, de un engranaje? Con experiencias, ¿sí? Haciendo experiencias con las ecuaciones y despejando y calculando el momento de inercia. ¿Sí? Bien. El teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos a menudo simplifican los cálculos. La premisa es, suponemos que conocemos el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa de un objeto. O sea, la tablita me dio que el momento de inercia con respecto al centro de masa de un cilindro es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, podemos conocer el momento de inercia con respecto a cualquier otro eje paralelo al primero y que se encuentra a una distancia d. ¿Cuánto vale el momento de inercia con respecto a ese nuevo eje? Vale el momento de inercia con respecto al centro de masa, que es el de la tablita, y le voy a sumar la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado entre los ejes paralelos. Entonces, al momento de inercia, que lo conozco, que es el del centro de masa, lo quiero calcular con respecto a un eje que sea paralelo a ese,
le adiciono el producto de la masa del cuerpo, de toda la masa del cuerpo, por la distancia al cuadrado entre los ejes paralelos. Ahora vamos a ver un ejemplo que se va a entender mejor. Fíjense acá, este ejemplo. Este cuerpo, que justamente yo lo elegí bien, de una manera bien bastante asimétrico, tiene un eje que pasa por su centro de masa que está acá. ¿Sí? Este eje es el eje con respecto al centro de masa. Conozco el momento de inercia del cuerpo con respecto al centro de masa. Ese dato yo lo sé. ¿Sí? Pero me piden que calcule el momento de inercia con respecto a este eje. O sea, el cuerpo está rotando. ¿Lo ven cómo está rotando alrededor de ese eje? ¿Sí? Bien. Quiero calcular el momento con respecto al eje Z. Primero, este Z tiene que ser paralelo al eje que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Sí o sí, si este Z yo lo dibujo horizontal, no me va a servir. Tiene que sí o sí ser paralelo. Por eso se llama teorema de los ejes paralelos, para que sola está limitado a los ejes paralelos. En realidad con eso me alcanza. ¿Sí? Bien. Me estoy dando cuenta que esta flechita está mal dibujada. Tendría que ir para allá, como estas dos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente. Voy a decir que el IZ, el I con respecto a este eje, va a ser el I con respecto al centro de masa, que se lo tengo, y le sumo la masa de todo este cuerpo, la masa de todo el cuerpo, ¿por qué distancia? La distancia que hay entre los dos ejes paralelos. Y eso es lo que dice el enunciado del teorema de Steiner de los ejes paralelos. Esto lo tienen que estudiar. El momento de inercia de un cuerpo que está girando respecto a un eje cualquiera, que no pase por su centro de masa, es igual a su momento de inercia con respecto a otro eje paralelo que pase por su centro de masa, más el producto de la masa del cuerpo por el cuadrado de la distancia entre los ejes paralelos. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema de Steiner. El momento de inercia con respecto a un eje que no pasa por su centro de masa es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa más el producto de la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado entre los ejes paralelos. Veamos ejemplos de cálculo de esto antes de avanzar. Dice, ejemplo número 3. Consideremos una varilla de longitud consideremos una varilla uniforme de masa m y longitud L. Bien. Calculemos el momento de inercia con respecto a un eje perpendicular a la barra que pasa por un extremo. Bien. Quiero calcular el momento de inercia con respecto a I'. ¿Qué conozco de la tabla? La barra delgada respecto al centro, su momento de inercia era 1 sobre 12 ml cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral resuelta me dio que con respecto a este eje, el momento de inercia vale esto. Voy a calcular ahora con respecto a este. Obviamente que este y este son paralelos. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicó el teorema de Steiner. I centro de masa. ¿Cuánto es I centro de masa? 1 sobre 12 ml cuadrado. Eso es esto. El momento de inercia con respecto al centro de masa. Es la resolución de la integral que a mí me la dieron y que yo la tengo acá expresada. ¿Qué le sumo? La masa de la barra. ¿Por qué distancia? ¿Qué distancia hay entre los dos ejes paralelos? L sobre 2. Entonces, por L sobre 2, pero al cuadrado. Bueno, hago la operación y me da esa cantidad. ¿Se entendió cómo hice para calcular con respecto a este eje? ¿Cómo hubieran hecho para calcular con respecto a este eje que esto era L sobre 4? ¿Cómo hubiera sido esta expresión? ¿Cómo hubiera sido? Todo esto. Hasta acá. No importa la suma. Está ahí. Alguien que me diga cómo hubiera sido hasta ahí. Para este eje y segunda. ¿Cuánto hubiera sido el I y segunda? Este fue el I prima. En vez de L sobre 2, L sobre 4. Exactamente.
Lo mismo con L sobre 4. Perfecto. Nada más, es bien simple la cosa. Sigamos. Otro ejemplo. Fíjense ustedes una cuestión interesante acá, dice. Es 4 veces, con respecto al centro de masa, el momento de inercia es 1 sobre 12. Con respecto al extremo, es 1 sobre 3. Como esto está dividiendo, esto es 4 veces más grande que esto. O sea que el momento de inercia con respecto al extremo es 4 veces más grande con respecto al centro de masa. Es 4 veces más difícil cambiar el estado de rotación de una varilla que gira con respecto a uno de sus extremos que con respecto al centro de masa. O sea, es 4 veces más difícil girar con la misma velocidad angular si yo pongo el eje en el extremo que si lo pongo en el medio. Eso es lo que me está indicando esta relación. Bien, otro ejemplo. Calcular el momento de inercia con respecto al eje Y', que está justo acá en la arista. El momento de inercia de un cilindro macizo con respecto al centro de masa, acá lo ven, de la tabla es 1/2 de mr cuadrado. A ver, díganme ustedes cómo calcularían, piensen ustedes cómo calcularían ese momento de inercia con respecto al I' rojo. Inténtenlo hacer en un papel y escríbanme el resultado. A ver si yo puedo poner una fórmula. No, está todo. Bien. Alguien que me diga cuánto le da con las letritas, ¿no? Con M, con R, en función de M y de R. Intentémoslo, por favor. Bueno, súmalo. Hacé la suma. A ver cuánto da. Eso, muy bien, Santiago. Muy bien, Santiago. A ver, ¿quién más? Fíjense. A esto, ¿qué le voy a sumar? A ver, ¿quién me dice qué le tengo que sumar a 1/2 de M por R cuadrado? ¿Qué le sumo? M por R cuadrado. La masa. ¿Y qué distancia hay entre los dos ejes paralelos? El radio. Por lo tanto, me queda 1/2 de M R cuadrado, le sumo M por R cuadrado, que es la distancia entre los ejes paralelos. Como esto es 1/2 y esto es un entero más 1/2, 3/2 de MR cuadrado. ¿Se entendió? Bien, muy bien, Riva. Exactamente. Vamos a ver ahora. Vamos a calcular con números cuánto vale el momento de inercia para el caso A y para el caso B. ¿Sí? Recordemos esta figurita azul que tenemos acá. El momento de inercia con respecto al centro de masa es 1/2 de mr cuadrado. Bien. En este caso, el Z está pasando por los centros de masa de los dos cuerpos. Por lo tanto, cuando calculamos el momento de inercia, lo que hacemos es calcular el momento de inercia del cuerpo 1 y le vamos a sumar el momento de inercia del cuerpo 2. Muy bien. Entonces, vamos con el IZ. Recuerden que siempre tengo que expresar el eje. IZ1. IZ1. Bien. Es 1/2 de la masa 1, 4 kilos, por 0,800, porque lo pongo en metros, el radio 1 al cuadrado. Entonces, fíjense que esto me da kilos por metro cuadrado. Bien. Ahora voy a calcular el del 2, que es 1/2. El 2 tiene una masa de 1 kilo y tiene un radio de 40 centímetros, que lo pongo en metros. Y me da esto. ¿Cuánto es el momento de inercia total? La suma de los dos. La suma de ellos dos. Bien. Ahora, en este caso, el momento de inercia será igual. ¿Cuál tendrá mayor momento de inercia mirándolo así? ¿Cuál será más difícil hacerlo girar sobre Z? ¿El A o el B? El B.
El B va a ser más difícil, ¿sí? Porque tiene la masa distribuida más lejos del centro de masa, del eje Z. Bien. El momento de inercia del 1, ¿será el mismo? ¿Será 1,28 o no? El del 1 con respecto a Z, ¿será igual? Sí, porque tiene el mismo centro de masa, sería, o sea, el Bien, mismo eje de rotación. bien. Entonces pongo el I1, 1,28. Bueno, ahora el 2. ¿Cómo sería el momento de inercia del 2? Fíjense que ahora el eje del 2 es este. Este es el Z, el eje Z, lo voy a escribir así, con respecto al centro de masa, 2. El momento de inercia va a ser este. ¿Este será? ¿0,0800? ¿Será igual que este? No. Bueno, a ver cómo lo calculo. Alguien que me diga, aunque sea en voz alta, que me diga cómo calculo ese. ¿Qué distancia hay entre los ejes paralelos acá? Esta distancia sí. Bueno, yo lo dibujé muy feo, ¿no? Porque este parece que no fuera el centro de esto. Pero ¿qué 20 distancia hay centímetros. entre este y este? El R2. radio del cuerpo 2. El radio 2. Entonces, ¿cómo sería el momento de inercia ahora? Sería 1/2 de 1 kilo por 0,400 al cuadrado. ¿Sí? Ese es el momento de inercia con respecto a este eje. Con respecto a este, ¿qué le adiciono? 1 kilo, la masa del cuerpo, 1 kilo, por la distancia al cuadrado que tenemos, que es 0,400. Entonces tengo 1/2 de 1 por 0,400 más 1 por 0,400 al cuadrado. Y me da este valor y lo sumo y me da el momento de inercia con respecto al caso B. Obviamente es mayor que el A. Es más difícil hacer girar esto que hacer girar esto. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Sí? Este ejemplo lo he tenido que agregar el año pasado porque había dificultades con entender estas cuestiones. Entonces he agregado estos ejemplitos que me parece que nos ayudan. Bien. Profe, yo no entendí Sí. mucho la primera pregunta que hiciste cuando terminamos el ejercicio. O sea, ¿cuál sería más fácil hacer rotar si el cuerpo 1 o el cuerpo 2? Espérenme que llegue. No, era en ese ejercicio. Acá. Ay. No, ¿Este? en el que estábamos recién, pero en la primera pregunta. Bien. O sea, tenemos que tener en cuenta la definición de momento de inercia. Cuando nosotros dijimos la analogía que hicimos entre el momento de inercia y la masa, dijimos que estos dos cuerpos, si yo tengo estos dos cuerpos y le aplico una fuerza así, fíjense, le aplico una fuerza F así, y a este le aplico la fuerza F así. La pregunta que yo les hago a ustedes, ¿se aceleran igual o no? No sé si era Amparo, quién era la chica que me estaba preguntando. Sí, yo, pero se me atrasa la pantalla y me llega tipo más tarde los dibujos. Vamos para... ¿Estás viendo los dos cilindros acá, los cuatro Sí, cilindros? y ahora veo las flechas. Bien, yo pregunto, ¿cuál se acelera? Estamos hablando que esto está apoyado sobre un plano horizontal. Si querés no hay fricción, para que sea más fácil, le aplico la fuerza de 10 newton a este y 10 newton a este. ¿Cuánto es la aceleración de los cuerpos? ¿Cómo es la aceleración de los cuerpos? ¿Únicamente del cuerpo 1 o tanto del cuerpo 1 como del cuerpo 2? Están los dos así unidos, pegados. ¿Sí? Están todos, los dos pegados, uno pegado de esta manera y este de esta manera. ¿Cuánto vale la aceleración de esos cuerpos? Si la fuerza es 10 newton, que le hice yo. El cuerpo B estaría distribuido diferente, por tanto sería más difícil de hacerlo rotar. No, yo no te estoy hablando de hacerlo rotar.
Yo te estoy hablando que están apoyados sobre... Vamos primero por la traslación, después vamos por la rotación. Ah, ok. Digo, están apoyados sobre la mesa, una mesa horizontal sin fricción. Le aplico una fuerza de 10 newton. ¿La aceleración de traslación de esos cuerpos es igual o es distinta? Es igual. Es igual. No depende de que la masa esté acá o acá. Aún más te digo, la aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque si dije que la fuerza era de 10 newton y la masa es 4 más 1, 5, 10 sobre 5, la aceleración de estos dos cuerpos es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, es 2 metros sobre segundo al cuadrado, perdón. Eso para la traslación. Quiere decir que no importa en la traslación cómo está distribuida la masa. Dijimos que era una propiedad intrínseca del cuerpo. Es una propiedad del cuerpo que más masa, menos aceleración. Nada más. Ahora, cuando estemos hablando de rotación, la rotación no depende solo de la masa, sino cómo está distribuida la masa. Y en este caso vemos que los cuerpos, los dos, tienen 5 kilos totales de masa, pero no lo tienen distribuido igual. ¿Sí? Entonces, en uno está distribuido de una manera que tiene menor momento de inercia que en otro. O sea que en el que tenga más momento de inercia, el que tenga mayor momento de inercia, va a ser más difícil ponerlo en rotación. Va a ser más difícil alcanzar una determinada velocidad angular. ¿Se entiende? Claro. Entonces, Sí. yo calculé el momento de inercia de estos, y en el primer caso me dio 1,36 y en este caso me dio 1,52. ¿Por qué? Porque esta masa estaba más alejada del eje de rotación. Me dio mayor momento de inercia. Por lo tanto, si yo le aplicara una fuerza que lo hiciera girar, que no es una fuerza, es otra cosa que ya vamos a ver cómo se llama, no hoy, en las próximas clases, si yo lo hiciera girar, aplicando una fuerza de una determinada manera, la misma a los dos, el primero, el A, giraría más que el B. Tendría más velocidad angular que el B. ¿Sí? Mido Claro. la velocidad angular a los 10 segundos y el A es mayor que la del B. ¿Por qué? Porque tiene el B mayor momento de inercia. Tener mayor momento de inercia es como que se está oponiendo a la rotación. Yo quiero que algo no rote, mucho momento de inercia. Yo quiero que el ventilador se mueva con mucha velocidad angular, les quito todo el momento de inercia que puedo. Le hago una chapita bien finita, bien livianita. ¿Sí? Ese es el concepto. ¿Se entiende? Sí, ya entendí. Bueno, Gracias, perfecto. profe. No, por favor. Para terminar la clase de hoy, fíjense que rápido, vamos a hacer un problema de energía del movimiento de rotación. Fíjense lo que dice el enunciado de este problema. Dice, la figura muestra el bloque A que se encuentra en reposo. El A está en reposo, el B está en reposo. Obviamente, ¿no? Sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Una cuerda inextensible atada a este bloque pasa por la polea P, que es un cilindro macizo montado en un eje sin fricción. B es un cilindro macizo. Este problema nosotros ya lo hicimos, pero en este problema cuando lo hicimos dijimos que la polea tenía masa despreciable y ahora vamos a decir que no tiene masa despreciable. Ahora la polea tiene masa. Le agregamos este dato. La polea tiene una masa importante. Vuelvo a leer. Una polea P, que es un cilindro macizo montado en un eje sin fricción que pasa por su centro. O sea que esto tiene un eje y no hay fricción en el eje. Podría haber fricción en el eje. Hay de hecho fricción, la desprecio. ¿Sí? Está friccionando en el eje. Si algo está girando y no está friccionando, seguiría girando todo el tiempo. ¿Por qué se detiene un cuerpo? ¿Por qué se detiene el ventilador cuando corto la electricidad? Porque por la fricción con el aire, las paletas se detienen. ¿Sí? El motor, ¿por qué se detiene? Por la fricción, ¿sí? En el eje. Bien, calcula la velocidad del bloque B cuando ha descendido 50 centímetros. Si no existe rozamiento entre el cuerpo y el plano, entre A y el plano no hay fricción. Y los dos bloques y la polea tienen la misma masa, pero no es cero la masa. Bien. ¿Cómo voy a resolver este problema? Como siempre.
sumatoria de los trabajos vamos a resolverlo desde el punto de vista energético. Ya lo vamos a resolver también con la ley de Newton, pero lo vamos a resolver hoy desde el punto de vista energético. Dice que planteo la misma ecuación que conozco. La suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas igual a variación de energía mecánica. Muy bien. Para eso yo tenía que hacer un diagrama de cuerpo libre analizando cada fuerza que actúa sobre cada cuerpo para ver qué fuerzas conservativas y no conservativas hay y para ver después la variación de energía mecánica. Pero empezando por lo que vimos hoy. Si yo hablo de variación de energía mecánica, el cuerpo A, ¿qué variación? Recuerden que tiene una velocidad 0 inicial y una velocidad distinta de 0 al final, y es la que quiero calcular. ¿Qué variación de energía mecánica tiene el cuerpo A? Potencial gravitatoria. Variación de energía potencial gravitatoria. Bien, ¿qué más? Cinética. Bien, variación de cinética y de potencial gravitatoria. Si está subiendo la variación de energía potencial gravitatoria, ¿es positiva o es negativa? Esto nos sirve para repasar para la tercera actividad. ¿La variación de energía potencial gravitatoria de la es positiva o negativa? Positivo. Positiva. Positiva. Bien. ¿La variación de energía cinética de la es positiva o negativa? Positiva. Positiva. Bien, porque está en reposo y aumenta su rapidez. Muy bien. Ahora hablemos del B. ¿Qué variación de energía tiene el B? Energía potencial. Bien, ¿y qué más? Potencial y cinética. Bien, potencial y cinética. La cinética, la variación de energía cinética, ¿es positiva o negativa? Positiva porque aumenta Negativa. la velocidad. Bien, la variación de energía potencial gravitatoria, ¿es positiva o negativa? Negativa. Negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desciende. Porque Desciende. decían. Bien. Esa pavada que yo pregunto, esas son las pavadas que ustedes se tienen que preguntar cuando están haciendo el problema, para ir estableciendo los sentidos positivo y negativo. Muy bien. ¿Cómo resuelvo esto? Haciendo el diagrama de cuerpo libre. Pregunto, vamos a empezar por el B. ¿Qué fuerzas actúan sobre B? La tensión y el peso. Bien. Se lo dibujo, ¿eh? Peso MB por G. Tensión, le puse 2. Ya vamos a ver por si está bien ese 2 o no va ese 2. Y como voy a resolver por energía, dibujé cómo está el vector de desplazamiento. ¿Sí? Muy bien. Ese es el diagrama de cuerpo libre 2. ¿Qué fuerzas actúan sobre el A? Perdón, este es el diagrama de cuerpo libre del B. ¿Qué fuerzas actúan sobre el A? Eso ya lo sabemos, nosotros ya lo dimos, pero lo repasamos. Fuerza de rozamiento no hay. El peso y la tensión. Bien, entonces me queda algo así. La tensión, el peso con sus componentes y la normal. Le puse normal A, porque es del cuerpo A. Y el vector de desplazamiento que dije que es para arriba, ¿sí? Porque esto sube y esto baja. Bien, según lo que me dicen. Muy bien. Eso creo que no hay dudas. A lo mejor acá lo que tendríamos que explicar es por qué ponemos T1 y por qué ponemos T2 si nosotros poníamos T. Bueno, ya lo vamos a explicar a eso. Vamos a lo nuevo. Esto era lo que ya dimos de traslación. Vamos a lo nuevo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que dibujar el diagrama de cuerpo libre del cilindro P. ¿Sí? Que me dice que es un cilindro que tiene un momento de inercia con respecto a su centro de masa de 1/2 de mr². ¿Sí? Bien. Entonces dibujo el cilindro P. P y dibujo el cilindro. Muy bien. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cilindro? Antes de decir eso, quiero aclarar algo. En el cuerpo A y en el cuerpo B, fíjense que yo, no sé si está medio chiquito, pero se ve, lo pensé como una partícula, ahí y ahí. Dibujé un puntito.
Y sobre ese puntito dibujé las fuerzas. Utilicé el modelo de partícula. Acá no dibujo una partícula. Al estar el cuerpo en rotación, tengo que dibujar el cuerpo con su correspondiente radio, ¿sí? Y como un modelo de rígido, no de partícula. No puedo pensarlo como una partícula. Debo representarlo como un rígido con forma. Bien, ¿qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? T1, T2 y P. Bien, solamente T1, T2 y P. ¿El soporte sería una fuerza? Claro, exactamente. Si algo lo están sosteniendo para que no se caiga, ¿sí? Es la reacción del soporte, la normal del soporte, lo que yo quiera, como yo quiera llamarla, ¿sí? Entonces, fíjense, el peso, la tensión 1, la tensión 2, lo dibujé grande para que se vea bien, y lo que dice acá el soporte, la normal que ejerce el eje, que la dibujo en el eje. Si yo dibujara toda esta fuerza, me tendría que dar la resultante nula. ¿Por qué? Porque este cuerpo no tiene traslación. Por lo tanto, ese cuerpo siempre va a estar en esa posición. No se va a mover. ¿Sí? ¿Por qué T1 y T2 no son iguales? ¿Y cuál sería más grande? ¿T1 o T2? ¿Por qué les parece que puse T1 y T2 y no puse T? ¿Por qué no son las mismas? Porque son de cuerpos diferentes. No es por ese el motivo. Porque antes Porque también... ahora no sé. De la polea. ¿No sé qué? No se desprecia la masa de la polea. Exactamente. La masa de la polea no es nula. O sea que yo tengo que hacer que esa polea gire. ¿Qué fuerza hacen girar la polea? ¿El peso y la normal o las tensiones hacen girar la polea? ¿Quién hará girar a esa polea? T2. Las tensiones. ¿Cuál es más grande para que gire, digamos, en sentido horario? Porque está girando en sentido horario porque está descendiendo P. ¿Cuál tendrá que ser más grande? ¿T2 o T1? T2. T. Bien. Dos. Por lo tanto, como la masa de la polea no es despreciable, las tensiones no son iguales. Si las tensiones fueran iguales y la polea tiene masa, no estaría girando, ¿sí? Estaría en equilibrio. Y tiene aceleración angular esa polea. La polea, pregunto, ¿tiene variación de energía potencial gravitatoria? No. No, está siempre en la misma posición, ¿no es cierto? ¿Tiene variación de energía cinética de traslación? ¿La polea tiene velocidad se traslada la polea? No. No. ¿La polea no tiene variación de energía? Sí. Energía cinética de rotación. Exactamente. Tiene variación de energía cinética de rotación. Tiene variación de energía cinética de rotación. Que va a ser positiva porque la velocidad angular inicial es 0 y la final distinta de 0. Por lo tanto, el A y el B tienen variación de cinética de traslación y potencial gravitatoria. Y la polea, el P, tiene variación de energía cinética de rotación. Quiere decir que en el segundo miembro tengo 5 términos. 2 del A, 2 del B y 1 de la polea. ¿Eso se entendió? Entonces, cuando nosotros resolvemos problemas por consideraciones energéticas, recuerden que tenemos una sola ecuación, que esa sola ecuación es escalar y que esa ecuación es para todo el sistema. En este caso, el sistema está dado por 3 cuerpos, no por 2. ¿Por qué por 3 cuerpos? Porque son los cuerpos que tienen masa. La polea tiene masa, por lo tanto ya la voy a considerar como cuerpo. Entonces analizo si el cuerpo tiene traslación o rotación. Si tiene traslación, tiene energía cinética de traslación. Si tiene rotación, tiene energía cinética de rotación. Puede ser que el cuerpo tenga las dos, porque es una pelota que está rodando.
¿sí? Y por un plano inclinado. Yo te pongo una pelotita acá. Acá arriba pongo una pelotita. ¿Y qué tiene? Que va a empezar a rodar sin deslizar, que ya vamos a ver lo que es. Y tiene traslación, rotación y variación de energía potencial gravitatoria. Tiene las tres. ¿Sí? Bueno, puede ser que el cuerpo tenga esas tres energías. Esa variación de esas tres energías. En este caso, esta polea tiene solamente de rotación porque está fija girando en un eje. Cuando el cuerpo gira en un eje, tiene solamente energía cinética de rotación. Bien, muy bien. Entonces, en este término tengo, en este miembro, en el segundo miembro, tengo 5 términos, 5 variaciones. Acá, veamos ahora. Si yo analizo voy a tachar las que son conservativas. Conservativa es esta y esta. Los 3 pesos son fuerzas conservativas. ¿Sí? Vamos a ver el resto de las fuerzas. La normal provoca trabajo. Fíjense, la normal y el desplazamiento provoca trabajo. No. ¿Por qué no provoca trabajo la normal? La normal A estoy Forma hablando. un ángulo de 90 y el coseno es 90. Bien, no provoca Porque trabajo. forma un ángulo de 90. Porque forma un ángulo de 90, es no conservativa, pero forma un ángulo de 90, por lo tanto el trabajo es nulo porque el coseno de 90 es 0. Esta, ¿tiene desplazamiento NP? ¿Hay desplazamiento de NP? Para decir, bueno, ¿provoca trabajo? No. No, entonces ella tampoco provoca trabajo. Es otra fuerza no conservativa, pero no provoca trabajo. ¿Qué me queda? El trabajo de T1, ahí y acá, y el trabajo de T2. Bien, y otro más que ahora lo voy a nombrar también, que no está representado. El trabajo de T1 es una fuerza no conservativa que provoca trabajo. T1 por delta R. ¿Se ve? T1 por delta R provoca un trabajo. O sea que si yo tuviera que analizar este cuerpo solo, tendría el trabajo de la fuerza no conservativa T1. Pero fíjense que acá, este tiene un delta R para allá y un T1 para acá. Entonces, este es un trabajo positivo y este es un trabajo negativo porque está haciendo 80 grados. T1 provoca trabajo, pero el trabajo de T1 se anula con este otro. El de este T1 se anula con este T1. Y el trabajo de T2 se anula con este otro de T2. Por lo tanto, T1 y T2 son fuerzas no conservativas que provocan trabajo, pero que se anulan entre sí. Entonces, la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es 0. También hay una fricción entre la soga y la polea. La fricción que hay entre la soga, tiene que haber una fricción entre la soga y la polea para que la polea pueda ir deslizándose en la polea. La cuerda puede ir deslizándose en la polea. Pero como considero que no hay movimiento relativo entre una y otra, el trabajo de esa fuerza de fricción es nulo también. ¿Por qué? Porque cuando la cuerda está acá, ¿sí? Este punto de la polea está ahí. Cuando la polea giró hasta acá, la cuerda está otra vez ahí. Cuando giró hasta acá, la cuerda está ahí. Y cuando giró hasta acá, entonces las dos se están moviendo simultáneamente. No hay deslizamiento entre esa cuerda y esa polea. Por lo tanto, no hay trabajo. ¿Sí? Pero sí hay fricción. Si no hubiera fricción, ¿qué pasaría? La cuerda descendería sin que se mueva la polea. Tiene que haber una fricción que genere el movimiento simultáneo de los dos. Por lo tanto, en este caso, toda la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es 0. Bien, resolvamos el problema entonces. ¿Cómo queda el problema? Ah, bien. Dibujé el sentido de alfa acá. Eso me va a servir para dinámica. Bien, planteo la ecuación. Vuelvo a plantear la ecuación y ahora fíjense que lo escribo así. Digo que tengo la cinética de rotación de la polea, la cinética de traslación de A y B y la variación de energía potencial gravitatoria de A y B. Así me quedó expresada la ecuación. Entonces empiezo a escribir. Variación de energía
de acá, de traslación. 1/2 de MA por B cuadrado, más 1/2 de MB por B cuadrado, ¿sí? Esa es esta. Esta que está acá es esta, no sé por qué la cambié de orden. Mal yo. Bien, variación de energía cinética de rotación, que era 1/2 del momento de inercia por omega al cuadrado. ¿Sí? Bien. Variación de energía cinética de A, de B. Y ustedes me dijeron que B era negativa, la masa de B, por G, y H serían los 50 centímetros, lo que descendió. En el caso de A, el H está dado así. El H dijimos que es este. O sea que esto es H por el seno de 30 grados. Que es lo que aumentó, lo que subió vertical. Recuerden que acá es lo vertical, no lo que se deslizó, sino lo que está subiendo. Bien. Me queda esa ecuación. ¿Qué problema tengo con esta ecuación? No conozco B, que es lo que quiero calcular. No conozco I y no conozco omega. Todo lo otro lo conozco. Seno de 30, H, G. Bien, las masas son M. ¿Qué tengo que introducir? Más ecuaciones. Reemplazar I y omega para tener alguna variable para que me quede esa ecuación con una sola incógnita. ¿Y con qué incógnita? Con B, que es la que yo quiero calcular. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a reemplazar ahí. ¿Cuánto vale el momento de inercia de este cuerpo? 1/2 de la masa por R cuadrado. Eso es lo que vale el momento de inercia. 1/2 de la masa por el R cuadrado. ¿Qué me queda? Ahora, si reemplazo 1/2 de M por R cuadrado, me queda que en esa ecuación tengo B y omega. ¿Hay alguna relación entre la velocidad tangencial de la cuerda que pasa por la polea y la velocidad angular de la polea? ¿Había alguna relación entre ellas dos? Exactamente. Yo sé que B es omega por R. Yo sé que B es omega por R. Por lo tanto, omega es B sobre R. Entonces me va a quedar así la expresión. Bueno, aquí esto, lo que tengo acá lo pasé para el otro miembro. Esto estaba restando, lo pasé sumando. Y esto lo pasé restando. Acá me quedó 1/2 de esto. Esto lo dejo igual. Y acá pongo, donde dice I, pongo 1/2 de MC por R cuadrado. Y donde dice omega, pongo B cuadrado sobre R cuadrado. ¿Sí? Recuerden que B es omega por R. Entonces ahí lo reemplacé. Y fíjense una cosa, que acá este R cuadrado se me va con este R cuadrado. Y este 1/2 por este 1/2 me queda 1/4. Y que las tres masas van a ser iguales a M. Entonces la ecuación me queda así. MGH menos MGH seno de 30, 1/2, MA más MB, 2M, B cuadrado, 1/2, M, B cuadrado. Entonces acá saco factor común MGH, acá me queda 1 menos seno de 30, y acá me queda MB cuadrado, ¿por qué? Porque este 1/2 y este 2 se anulan, y más 1/4 de MB cuadrado. Bien, en esta ecuación lo que hago es M y M los anulo, el seno de 30 es 1/2, por lo tanto 1 menos 1/2 es 1/2, y acá tengo 1/4 más 1, 5 cuartos. 5 cuartos. Entonces me queda la expresión de esta manera. ¿Sí? Como quiero calcular B, despejo B, me da 1,40 metros sobre segundos. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se entiende las diferencias con el método anterior? ¿Se entiende esto que decía yo? Que si sé bien esto, lo único que hice fue agregar acá, lo único que hemos agregado es esto. Lo nuevo es esta nueva energía. Y acordarse que el I es esto, porque me lo da el problema, y omega ponerlo en función de B. Después el resto es igual y el resto es igual. Eso fue lo único que agregamos.
¿Preguntas? Bueno, aunque parece muy rápido, aunque les parezca muy rápido, ese es todo el capítulo 9. Ese es el capítulo número 9. Con eso terminamos el